Ya. Muy buenas tardes a todos, compañeros, licenciada. Nosotros vamos a desarrollar el tema análisis de datos cualitativos. Bueno, considerando que los datos cualitativos son muy distintos a los datos cuantitativos, ¿por qué? En esta ocasión vamos a tener una información variada, ya sea partiendo desde una observación del investigador o narraciones de los participantes. Para la recolección de datos, la información que recabemos pueden ser tanto visuales, que sean en fotos o videos, auditivas, que pueden ser las grabaciones que realicemos, los textos escritos, que serán las cartas, documentos que se encuentren, bibliografía, las expresiones verbales. Dentro de esto tendremos lo que son las entrevistas, anotaciones, encuestas que realizaremos. El propósito del análisis cualitativo es explorar los datos, imponerles una estructura, describir las experiencias, describir los conceptos, comprender la profundidad, el contexto, reconstruir hechos o historias, vincular resultados, generar una teoría fundada en datos. Básicamente, estos serían los propósitos de para qué o por qué estamos realizando un análisis cualitativo. Bueno, considerando que el investigador es importante hacer conocer también la postura del investigador, la percepción, el sentimiento, la experiencia que tenga el investigador durante la recolección de los datos. La interpretación puede ser diferente. No va a ser lo mismo que cada investigador va a tener un propio criterio. Esta investigación, análisis de datos cualitativos, básicamente es como armar un rompecabezas, donde nosotros vamos a profundizar claramente sobre cada instrumento recabado, sobre cada versión que nos han dado. Primero, en la recolección de datos, vamos a tener todos nuestros instrumentos. Luego vamos a pasar posteriormente a transcribir estos instrumentos, transcribirlos de forma exacta, coherente, tal y como nos han indicado nuestros entrevistados. Posteriormente, lo que vamos a hacer es identificar categorías y posteriormente subcategorías. Al final estableceremos códigos de todo el texto escrito, narrado, de los instrumentos que nosotros hemos aplicado para obtener nuestra información. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este tema, ¿no? En este espacio vamos a hablar a ver sobre los instrumentos aplicados, ¿no?, a una determinada muestra. En este caso, nosotros cuando queremos desarrollar una investigación tenemos que tomar de una población, ¿no?, a un determinado conjunto de personas para poder investigar. Esto va a querer demostrar esta información a corresponder, ¿no?, a una población en general. En la investigación cualitativa podemos tomar los instrumentos, por ejemplo, las entrevistas,
puede ser los grupos focales y algunos otros, ¿no? Estos resultados de lo que nosotros vamos a aplicar los instrumentos, vamos a tener una participación, ¿no?, de distintas personas. Entonces, esas distintas personas nos van a arrojar una información o respuestas de las experiencias que ellos viven dentro de la institución. Entonces, estas respuestas que nos van a dar cada uno de nuestros entrevistados, por ejemplo, los vamos a categorizar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá, una comparación de categorías. Tenemos la categoría 1, 2 y 3, que va a corresponder a el entrevistado 1, entrevistado 2 y el 3. ¿Qué va a demostrar esto? Que cada uno de nuestros entrevistados nos van a dar diferentes respuestas. En algunas ocasiones puede tener similitudes o en algunas no, puede haber algunas diferencias, pero de estos significados de cada una de las respuestas podemos recabar, ¿no?, información que nos pueda servir para nuestro proceso de investigación. Algunos van a tener, sí, aspectos tal vez que puedan coincidir, ¿no? Tomamos en cuenta algunos elementos dentro del análisis cualitativo. Los elementos los significados profundos de cada categoría. Cada categoría tiene, ¿no?, un significado que nosotros vamos a después ampliar en el proceso de investigación. La presencia de la categoría y las relaciones que tienen entre categorías. Así también las descripciones completas de la categoría. Producir un sistema de clasificación, dice, para poder identificar los temas y presentar temas o teorías. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros recabamos una información, esta información nosotros vamos a formar en categorías. Y posterior, esta categoría nos va a servir, ¿no?, para poder desarrollar ya nuestras teorías o los temas, ¿no?, en nuestro proyecto de grado. Las herramientas para visualizar las relaciones. Por ejemplo, tenemos distintas herramientas que nos pueden servir, ¿no?, en el desarrollo. Por ejemplo, el diagrama o los mapas mentales. También hablamos de las matrices que podemos usar también, y las metáforas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las metáforas, que nosotros vamos a poder extraer significados o captar relaciones entre categorías. En el establecimiento de la jerarquía, si nosotros tenemos, recabamos, por ejemplo, una problemática, y esta le vamos a poder investigar sus causas y efectos, y así sucesivamente tal vez llegar a un concepto, ¿no?, de lo que queremos saber. En cuanto a la otra herramienta, los calendarios, tomamos en cuenta en este aspecto las fechas, los días también, ¿no? En los elementos de apoyo, como bien decía, ¿no?, mi compañera, las fotografías y los videos que nosotros hemos usado en el proceso de investigación. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos? Cuando se nos puedan saturar las categorías, o también cuando encontremos alguna información novedosa. Se puede dar el cambio no se nos puede ocurrir, ¿no?, hacer un cambio para poder, en el proceso de la investigación, cuando ya se ha respondido al planteamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos un cambio, ¿no?, en el planteamiento, esto debemos ajustarlo y poder justificar al final. El planteamiento del problema, muy importante, ¿no? Esto es, el planteamiento nos sirve para poder tener una finalidad, ¿no?, para hacer un seguimiento, lo que queremos nosotros buscar, qué es lo que queremos obtener, ¿no?, en nuestra investigación. Entonces nos vamos a basar a nuestro planteamiento, hacer un seguimiento, ¿no? Y esta también puede sufrir, dice, cambios y algunos ajustes, ¿no?, posteriores, y estas que al finalizar las podemos justificar.
Eso es nuestra presentación, licenciada. Muchas gracias.